La nube es la gran aliada de la innovación empresarial y estar en ella es una ventaja competitiva. Con los servicios en la nube de Pragma, en alianza con la plataforma de nube global AWS, te acompañamos de principio a fin en los procesos de migración, modernización, implementación y administración de la solución digital más adecuada para tu negocio. Somos tus aliados estratégicos para que cuentes con la infraestructura más segura, amplia y confiable, con acceso a más de 200 servicios a partir de centros de datos distribuidos en todo el mundo, brindando a tus clientes finales una mayor satisfacción de sus necesidades con experiencias personalizadas, cercanas y de fácil acceso. Nuestro objetivo es brindar mayor rendimiento y escalabilidad en los productos desplegados en la nube, mejorando el time to market y la deuda técnica de aplicaciones. De esta manera podrás optimizar costos y automatizar tareas. Sabemos que marcar la diferencia no es una opción, es un sello competitivo. Cuéntanos tu sueño para que juntos mejoremos la vida de la gente con una transformación digital ganadora. Bienvenidos todos a este nuevo Pragma Talk de la serie de Pragma Talks acerca de servicios y de tecnologías en la nube. Hoy tenemos un espacio dedicado a hablar acerca de la automatización inteligente del análisis de documentos, y para ello contamos en este momento con la presencia de dos personas. Rodrigo Larcón, que hace parte del equipo de AWS, se va a presentar en unos segundos, y Sergio Gracia, quien hace parte del equipo de Pragma. Rodrigo, Sergio, bienvenidos. Muchas gracias. Por favor, una pequeña introducción, Rodrigo, de quién eres y qué rol desempeñas en AWS, por favor. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Mi nombre es Rodrigo Larcón, yo soy arquitecto de soluciones de Amazon Web Services. Estoy basado en Chile, pero trabajo con clientes de Chile y también a nivel local en iniciativas de Machine Learning particularmente. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Sergio, tu turno. Hola, Rodrigo Gregorio. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sergio Gracia, arquitecto de soluciones en Pragma. Trabajo para el tema de sector financiero, más que todo, en Colombia y Latinoamérica, Centroamérica. Y nada, un gusto. Perfecto, bueno, nuevamente muchas gracias por su participación. Y bueno, entremos en materia. Cuando uno está hablando de este tema de la automatización inteligente relacionada con el análisis de documentos, pues se le vienen a la cabeza como varios tipos de tecnologías, varios tipos de herramientas y de soluciones, pero antes que eso, uno normalmente siempre pues asocia esta problemática a operatividad, a grandes volúmenes de información, a documentos, etcétera. Entonces yo quisiera que habláramos en primera medida sobre la problemática de negocio. Entonces, tanto el sector real como el sector financiero. Yo quisiera, Rodrigo, entonces que nos comentaras en primera instancia qué vemos nosotros desde el negocio o desde nuestra perspectiva técnica sobre lo que sucede en el negocio alrededor del procesamiento de grandes volúmenes de información, en este caso grandes volúmenes de documentos en diferentes formatos. Sí, claro, mira, del punto de vista de procesamiento, lo que nosotros vemos en distintos clientes y en distintas industrias es que definitivamente existe una gran cantidad de documentos que requieren ser procesados, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al caso de industria financiera, existe una gran cantidad de solicitudes de créditos o de préstamos, formularios de postulación, documentos que típicamente se adjuntan para ser procesados, y esos también vienen en distintos formatos, algunos vienen impresos, otros vienen escritos a mano, y ciertamente de ese punto de vista, tanto en sector financiero como en otras industrias, cada industria tiene su propio
conjunto de documentos que son parte de la operación y que tradicionalmente requieren un equipo humano que sea el que esté procesando, transcribiendo, revisando, etcétera, para poder recién ahí empezar a tomar decisiones de negocio en base al procesamiento que se hace, ¿no? Eso es algo como muy tradicional y donde definitivamente hay un dolor de muchos clientes en distintas industrias. Gracias, Rodrigo. Sergio, a partir de lo que está diciendo Rodrigo, vos, ¿qué particularidades has visto o qué se ha visto de parte de Pragma relacionada en el sector financiero? Nosotros hemos tenido, Gregorio, muchas iniciativas con algunos de nuestros clientes precisamente, donde vienen con estas grandes digamos, necesidades como tal, de esos errores operativos, mucha operatividad, como lo decía Rodrigo, efectivamente son muchos los documentos, más o menos se están procesando en algunos procesos de las entidades, entre unos 500.000 a 1.000.000 de documentos, de páginas por mes. Pues esto es un gran volumen, las entidades tienen unos equipos grandísimos de personas que están haciendo todo el tema de validación documental, que efectivamente el formato esté correcto, que la fecha esté correcta, que digamos que todo lo que ellos solicitan en sus procesos esté muy acorde. Entonces son equipos que más o menos son de 30, 40, incluso hay 80 personas que están trabajando, revisando estos documentos en 2 turnos, incluso a veces en 3 turnos, y esto hace que efectivamente los procesos de negocio se demoren un poco más. Entonces, cuando estamos hablando de temas de crédito, el poder entregar el producto como tal a la persona, hacer el desembolso, ya sea para el sector, digámoslo, persona natural o persona jurídica, se encuentran con este cuello de botella que tienen que, de alguna u otra forma, incluir herramientas que ayuden precisamente a esa validación documental y a la extracción inteligente, como tú lo decías, de esos documentos. Muy bien, realmente sí, eso es una problemática grande. ¿Cómo han visto antes de aparecer soluciones automatizadas? ¿Cuál ha sido como la forma que hemos encontrado, tanto pues Rodrigo como Sergio, les pregunto, que hemos encontrado o que han encontrado las organizaciones para resolver esta problemática o enfrentar este reto de gestión de múltiples documentos? Sergio, no sé si quieres comentar ahí tú, yo puedo después. Listo, bueno, dale, Rodrigo. En este caso, nosotros que hemos encontrado, nos hemos encontrado con algunas soluciones que de cierta forma quieren solventar este error que se tiene, digamos que no este error, sino solucionar o ayudarles a gestionar todo este tema documental, pero son herramientas que de alguna otra forma son difíciles de administrar. Muchas veces, y es un caso que vamos a hablar ahorita más adelante, Gregorio, un caso de uso, se tienen múltiples documentos de múltiples proveedores, entonces hay herramientas que permiten hacer como esa automatización, pero hay que hacer un entrenamiento previo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que un nuevo proveedor llega y que yo debo analizar ese documento, hace que ese proceso que en teoría me está ayudando precisamente a automatizar y a extraer la información, a poder procesar todos esos documentos, se vuelve muy engorroso. Entonces, en el mercado hace muchos años existen soluciones de caja que precisamente permiten hacer esa extracción, pero no están, digamos que no tienen un porcentaje tan confiable de cobertura de documentos y demás, y como te lo mencionaba, de entrenamiento de nuevos documentos. Entonces eso hace que la tarea se ponga un poco más complicada y eso hace que no sea 100, llamémoslo así, 100% automatizado, sino que tengamos equipos especializados en estar revisando, entrenando estos modelos y todo eso. Entonces, de cierta forma, genera más operatividad que la que incluso hay cuando las personas están trabajando sobre los documentos. No sé, Rodrigo, si quieras agregar algo. Sí, en esa misma línea, tradicionalmente este problema de tratar de automatizar cierta extracción de contenido dentro de documentos se resuelve con un conjunto de soluciones, como comentaba Sergio, que se llaman soluciones de reconocimiento óptico de caracteres, ¿cierto?
que permiten finalmente extraer cierto texto libre, pero que obviamente de documentos, o sea, tomar un documento y sacar todo el texto que hay dentro de ese documento, de esas páginas, pero ahí típicamente los desafíos son primero cómo mantengo la versión más actualizada de lo que hay por detrás, que finalmente es un modelo que permite hacer esta conversión, ¿cierto? Esta extracción. Y lo otro que también es un desafío es cómo ser capaz de capturar ciertas estructuras dentro de un documento. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si hay información estructurada de forma tabular? ¿O qué pasa si hay formularios? Típicamente este tipo de soluciones, incluyendo algunas que son open source, que existen y que se pueden instalar hasta en un computador personal, no tienen ese tipo de inteligencia, no llegan a ese nivel de profundidad y por lo tanto los equipos que tradicionalmente han utilizado ese tipo de soluciones requieren de todas maneras una serie de tareas posteriores para poder realmente extraer no solamente texto, sino que realmente información que después se pueda utilizar para sus procesos de negocio. Ok, Rodrigo, entonces, si te entiendo bien, y Sergio, lo que nos están diciendo ustedes es que hoy, con las soluciones que existen en el mercado, con lo que se usa de manera más popular, posiblemente sean herramientas de uso gratuito o incluso herramientas pues, licenciadas, lo que estamos viendo nosotros es que el reto de la automatización del análisis de los documentos, sobre todo documentos físicos, pasa por un proceso que podría tener pues algún grado de sistematización, pero que aún después de la sistematización requiere una gran capacidad humana. ¿Es eso lo que nos estás diciendo, Rodrigo? Tal cual. O bien requiere una capacidad humana posterior, o bien la efectividad propiamente tal de la capacidad de extraer realmente el texto que corresponde no es, como comentaba Sergio, el mismo nivel de eficiencia o de confianza, digamos, desde el punto de vista del resultado. Entonces, eso es como lo que tradicionalmente ocurre con estas herramientas que se utilizan en aquellas compañías que al menos ya han empezado a hacer los primeros intentos por automatizar este tipo de procesos. Okay, excelente, muy Yo bien. quiero agregar, Dale. Gregorio, ahí algo y es, digamos que para llevarlo a un ejemplo, ¿qué pasa con una factura? Hoy el campo, no sé, el campo fecha está en la parte superior y todo el negocio automatizó, salimos a producción, la herramienta está funcionando súper bien, pero el proveedor cambió su formato de facturación y ahora la fecha se encuentra, no sé, en la parte inferior o en la parte derecha. Eso hace que como organización haya que otra vez entrenar ese modelo, decirle dónde está ese campo de fecha, de dónde lo va a extraer, y pues digamos que eso toma un tiempo, un tema de pruebas, salir a producción. Entonces, digamos que ese time to market de salir con una nueva versión cuando ya está automatizado, lo estoy perdiendo al contar con estas herramientas que estamos mencionando, como por traer un ejemplo. Okay, perfecto. Pues de hecho yo les comento que yo pues de manera personal yo tengo una herramienta de OCR pues en mi entorno pues de mi PC y a veces pues se ve uno a gatas para tratar de manejarlo en el entorno casero, pues porque, no sé, una vez para la tarea de uno de mis hijos en el colegio, tratamos de optimizar pues el proceso pues de recolección de información a través del uso de ella y era una nota de periódico. Y esa nota de periódico, como ustedes podrán entender, pues está escrita por defecto en un modelo de múltiples columnas y nos vimos a gatas para volver a hacer para pues poder recoger la información y procurarla pues y organizarla pues como se debía. Entonces pues comparto esa experiencia muy coloquial, muy propia pues del entorno casero pues y del hogar, pero pues estoy entendiendo que esa misma problemática, según lo que ustedes me dicen, pasa en el entorno empresarial. Esto, qué tanta importancia tiene el tema? Creo que lo mencionaba Sergio hace un momento. Eh, creo que se hablaba alrededor del tema de los reprocesos o el tema de tener pues mucha gente, como lo decíamos ahorita. Pero esto, como este concepto de la automatización inteligente de documentos, esto cómo se relaciona con los temas de automatización de procesos, Sergio. Y de pronto pues un aporte también valioso por parte de Rodrigo sería interesante. Buenísimo ese punto que tocas, Gregorio, precisamente porque cuando tú estás haciendo una automatización de procesos, partes de
qué actividades puedes llegar a realizar con alguna herramienta. Pueden ser una herramienta en un BPM, por ejemplo, un tema de reglas, de decisiones de reglas y demás. ¿Para qué? Pues para que tú no tengas tantas personas, efectivamente como lo mencionabas, no tengas unos equipos robustos que estén resolviendo el tema operativo, sino esos temas que son operativos, esas cuestiones que se pueden hacer, las llevamos a herramientas y pues digamos que en este caso la extracción inteligente toma mucho sentido porque partimos de automatizar un proceso, plantear unas tareas como tal, que están haciendo las herramientas o robots, y en este caso cuando llegas como al tema de adjuntar documentación, validar la documentación, generar una regla sobre la documentación, sobre esos documentos, perdón, pues los puedes automatizar y cuando haces la extracción de esa información de acuerdo a lo que tú necesites, lo puedes integrar con un tema, si quieres un premise, si quieres un nube, lo puedes almacenar en una base de datos, puedes enviar un correo, o sea, tú puedes hacer con esa información lo que tú necesites. Entonces ya digamos que apoya mucho los temas de automatización de negocio, de procesos de negocio, precisamente porque esa información ya no es un documento como tal, ya no es un PDF, incluso estas herramientas inteligentes también los manuscritos, es decir, tú tienes una carta escrita a mano, se puede hacer la extracción de ese texto y con eso se pueden tomar decisiones, hacer validaciones o llevarlas a otro proceso para que las puedan revisar demás. Entonces, si te fijas, lo que hace una persona es revisar, no sé, 5 o 6 documentos en una hora de 20 páginas, con una herramienta lo estás haciendo en un par de minutos. Entonces, eso te da agilidad de negocio y hace que las personas que tú tenías para hacer todo el tema de validación de documentos estén en el proceso haciendo otras cosas que sí requieran de interacción humana. Muy bien, gracias. Rodrigo. Sí, yo creo que el punto importante, y también lo comentaba Sergio, es que en la medida en que tú como compañía logras digitalizar cierta información que hoy día está en documentos impresos o en documentos escaneados, eso te permite simplificar también el proceso de hacer otro tipo de análisis sobre esos datos, obviamente poder reutilizar esa información, hacer ciertos chequeos y reglas, pero también poder extraer información y poder aplicar otro tipo de inteligencia sobre los datos que estás extrayendo. Por ejemplo, si tú estás procesando documentos, no sé, contractuales o documentos que en general son texto, una gran cantidad de texto, y te interesa extraer cuáles son aquellos entidades principales, existe una suite de servicios también en la línea de lo que se llama el procesamiento natural del lenguaje, que te permite, a partir de texto que ya esté digitalizado, poder extraer información adicional y enriquecer de alguna forma la información y mejorar y simplificar los procesos de revisión y de procesamiento tradicionales, ¿no? Entonces, ya va más allá de solo este tema de digitalización de documentos, que obviamente es un primer paso muy importante, pero además eso te abre posibilidades de ir automatizando y optimizando otros tipos de procesos. Como comentábamos al comienzo, si nos vamos al sector financiero, por ejemplo, el ser capaz de reducir el tiempo de procesamiento de una solicitud de crédito, por ejemplo, te puede diferenciar de otras organizaciones y finalmente puede hacer que un cliente decida optar por tu crédito de consumo o tu crédito hipotecario, lo que sea, simplemente porque te tardaste menos en entregarle una respuesta, ¿no? Entonces, se conecta directamente finalmente con estos objetivos de negocio que son mejorar la experiencia de clientes, aumentar revenue, o sea, hay una conexión directa también entre cómo la automatización de procesos incide finalmente en diferenciarte como empresa y mejorar la experiencia de tus clientes. Excelente punto, Rodrigo. Y sabes que yo pues, o sea que voy a tratar de recapitular con el español, pues con el español de una persona común y silvestre. Yo he visto, por ejemplo, que muchas organizaciones cuando me piden, incluso ahora en el mundo de la pandemia, creo que este tipo de soluciones tienen mayor relevancia porque aún en pandemia algunos procesos en muchas entidades siguen siendo, te mandan un PDF vía correo electrónico o vía un medio digital de comunicación, yo tengo que llenarlo, tengo que enviarlo y en estos días que ya pues post pandemia tuve la oportunidad de volver a una agencia de una de estas entidades, la persona lo que hacía era revisar la validez de la información
y volverla a digitar en un sistema de información. Pues yo lo que supongo con todo lo que les he oído a ustedes hasta el momento es que pues vamos a tener alternativas mucho más eficientes para poder resolver este problema. Y pues entonces pues no sé si de pronto empezamos a entrar un poco en materia, Sergio y Rodrigo, y empezamos a hablar como de cuáles son las características de las soluciones, o vos, Rodrigo, empezaste a hablar acerca de una suite de servicios que existen dentro de la plataforma disponible dentro de AWS para darle herramientas a las organizaciones para resolver ese tipo de problemas. Entonces, no sé si podemos empezar a hablar un poquito acerca de esas herramientas, cómo son y qué de todo lo que mencionaste resuelven, porque te estoy entendiendo que hay una parte que es como la captura y otra parte, la captura como inteligente de la información, y vi que estabas hablando acerca de algo como una transformación o enriquecimiento de la misma. Entonces, pues no, ilustranos, Rodrigo, por favor. Sí, claro. Bueno, dentro de AWS, obviamente AWS tiene más de 200 servicios en distintos ámbitos, ¿no? Pero específicamente en la línea de Machine Learning e inteligencia artificial, existe una suite de servicios, lo que nosotros llamamos nuestra capa de servicios de inteligencia artificial, que son servicios, muchos de ellos ya preentrenados para funcionar directamente y resolver ciertas problemáticas y casos de uso. Particularmente, Amazon TextTrack es uno de estos servicios de Machine Learning que utiliza justamente la capacidad de Machine Learning para extraer información de documentos impresos o documentos digitalizados, digamos, como lo que tú comentabas, el caso del PDF. Y a diferencia de soluciones tradicionales, que son las que comentábamos al principio, ¿no? De que son las soluciones típicas de OCR o reconocimiento óptico de caracteres, más allá de solo extraer texto, Amazon TextTrack también permite extraer información, por ejemplo, de formularios, entonces extraer campos de formularios que estén dentro de un documento, y también la posibilidad de extraer tablas o información tabular dentro de un documento. Si pensamos en una factura o en campos de documentación, por ejemplo, de información salarial, que típicamente es un talonario que también tiene un campo muy tabular, la posibilidad de extraer y de entender también ese tipo de estructuras dentro de un documento ciertamente simplifica el postprocesamiento y el uso que se puede hacer de esta información. Entonces, por una parte tiene esto de la extracción, y obviamente eso es atingente para múltiples compañías que usan ya sea PDFs, imágenes, etcétera, o incluso PDFs multipágina, y además integra dentro de su operación la posibilidad de conectarse con otra funcionalidad o otro servicio de AWS que se llama Augmented AI, o A2I es las siglas si la buscan, pero que esencialmente estamos hablando de flujos de revisión humana. Entonces, Amazon TextTrack, cuando hace sus análisis, es capaz de entregar también el nivel de confianza, o sea, qué tanta confianza hay en que el número o el campo que yo estoy entregando efectivamente es ese valor, y eso eventualmente conectarlo con flujos de revisión humana, pero obviamente reduciendo significativamente el esfuerzo humano solo para aquellos campos específicos que a lo mejor no fueron adecuadamente identificados o porque no estaban muy legibles o estaban medio borrosos en el documento, poder también integrar dentro de el flujo ese tipo de características, ¿no? Y Amazon TextTrack, la verdad es que esta capacidad de poder extraer información de tabular, información de formulario, etcétera, es parte también de cómo el servicio viene evolucionando para incorporar otro tipo de características. Por ejemplo, en el último tiempo se ha incorporado la capacidad de extraer información de recibos, por ejemplo, o de facturas directamente, entendiendo esa estructura. También la posibilidad de extraer no solamente texto impreso, sino que también texto escrito a mano. Y la ventaja de ser un servicio, basado en nube, es que cada vez que se van incorporando nuevas características, los clientes las pueden empezar a consumir de inmediato. Por lo tanto, también el mantenimiento de cómo poder aprovechar las capacidades más sofisticadas que continuamente se van liberando del servicio, se simplifica
drásticamente comparado también con soluciones que se basan en instalar un programa, actualizar ciertas versiones, en fin. O sea, eso también es parte de la naturaleza cloud de este servicio, digamos, como un punto de partida de esta primera fase dentro de la automatización de procesos, que es poder extraer información de documentos y también poder extraer ciertas estructuras dentro del documento y no simplemente texto libre, que ya es una ventaja respecto de soluciones tradicionales. Perfecto. Entonces yo quisiera validar, no solamente es texto de los documentos, sino texto que esté en un formato específico de captura. También está la capacidad de capturar información que esté manuscrita, pues guardada las proporciones. O sea, si es no sé si sean capaces de reconocer la fórmula Que médica de mi sea, médico. claro, medianamente legible. Sí, exacto, de mi Sí, médico. Pues sí, no soy capaz yo, no creo que sea capaz pues la herramienta, claro. Ahí el pero criterio quisiera de saber. comparación, generalmente cuando se hacen pruebas y se evalúa, es, bueno, un humano es capaz de reconocer texto, porque si ni siquiera un humano es capaz de leerlo, bueno, mucho más difícil, ¿no?, que una herramienta lo haga. Pero también hay un punto importante. Cuando describíamos el tema de estas transcripciones manuales, obviamente una persona o un grupo que está transcribiendo cientos o miles de documentos, ciertamente que existe la posibilidad de que haya un error de tipeo, ¿no?, de transcripción al transcribir ciertos documentos, y eso puede hacer la diferencia. Por ejemplo, si pensamos en un formulario de postulación a un crédito, donde la persona ingresa cuál es su renta, por ejemplo, y si eso se transcribe mal, esa puede ser la diferencia entre eventualmente perder un cliente que sí era susceptible a crédito, ¿no? Entonces, la gracia también de este tipo de soluciones es que ese tipo de errores, digamos, error humano debido a error de tipeo, ciertamente se reducen con este tipo de soluciones también. Perfecto, muy bien. ¿Qué más les dijera yo? Respecto al tema de la capacidad de interpretación de los documentos, ¿la solución está en capacidad de manejar múltiples lenguajes o esta es una solución que que solo trabaja en inglés? En Latinoamérica, pues tenemos algún problema con el español o el portugués, que también son los idiomas de la región, o hay alguna Claro. limitante en ese sentido. Las características que yo mencionaba, por ejemplo, todo lo que es, bueno, extracción de texto libre y además la parte de extracción de formularios y información tabular, todo eso está disponible tanto en inglés como en español. Por lo tanto, documentos que estén en español se pueden extraer de esa forma. Después, lo que yo comentaba, las capacidades más recientes, en principio se liberaron en inglés, pero ciertamente el objetivo es ir, por ejemplo, el tema de procesamiento de texto manuscrito o de invoice, de recibos y facturas. Eso inicialmente se lanzó en inglés, pero eventualmente ahí la invitación es, en algunos casos, si hay casos de uso relativamente sencillos que se quieran validar, eventualmente podrían funcionar de igual forma, ¿no? Pero el soporte oficial ciertamente es en principio en inglés, y la idea es ir de a poco llenando esos gaps para también ir soportando o teniendo cierta paridad de idiomas, ¿no? En el caso del español está muy bien cubierto tanto en la parte de texto libre como en la parte de formularios y en la de información tabular. Por darte otro ejemplo, hace poco se lanzó el soporte de validar documentos de identidad, ¿no? DNI se llamaría, o en el caso de Chile se llama la cédula de identidad. Y el Colombia también soporte es cédula. inicial, claro, y el soporte inicial es para documentos de identidad o licencias de conducir o pasaportes de Estados Unidos. Ciertamente ese es el punto de partida, pero parte de nuestra innovación y de nuestro roadmap es ir también integrando cada vez más soporte. Entonces, como decía, la gracia es que los clientes pueden partir con un nivel, con ciertas características que son las que existen hoy día, y después, en la medida en que se van liberando nuevas capacidades, ir integrándolas también dentro de sus procesos de igual forma, ¿no? Entonces, y sin necesidad de hacer grandes cambios a nivel de reinstalar software o cosas por el estilo. Eh, Tengo una pregunta para Sergio y otra para Rodrigo. Entonces, no sé si, para no, Sergio, está relacionada con lo que está diciendo Rodrigo. Le voy a no, voy a hacer la perdón contigo. Es el tema de, pues, esta solución, pues, y este conjunto de servicios de AWS, pues suena muy bien y
pues uno ha visto que las soluciones de caja son soluciones de caja. Casi que uno, si quiere, después de recibir el procesamiento del documento para ingresarlo o integrarlo con cualquier otra plataforma, un sistema de gestión de recursos empresariales o un sistema de gestión de clientes, uno tiene que hacer mucho esfuerzo también desde la sistematización para integrarlos. ¿Qué sucede en el caso de estos servicios de AWS que están disponibles para el procesamiento inteligente de documentos? Sergio. Bueno, hay un punto muy importante y es precisamente en cómo los servicios de nube fortalecen esas integraciones que tú tienes que hacer, porque pues lo que tú mencionabas, tú adquieres un producto de caja, pero quieres obtener esa información, hacer algo con esa información, procesarla, almacenarla, tomar algún tipo de decisión. Con esta herramienta TestTrack, el tema es que todo está apificado. ¿Eso qué quiere decir? La extracción que yo hago, es más, yo le digo qué quiero extraer del documento, no necesariamente tengo que extraer todo, yo puedo hacer, y hay unos mecanismos de búsqueda precisamente para extraer la información. Él me dice llamémoslo así como llave de valor, es decir, fecha, cuál es la fecha, título, cuál es el título, por poner un ejemplo, y esa información, digamos que TestTrack te la devuelve apificada y tú puedes, a través de un formato JSON, y lo puedes almacenar o hacer lo que tú quieras hacer en cuanto a la integración. Entonces, con las herramientas que tú tienes y apalancado precisamente en lo que estábamos hablando hace un rato, de cómo la automatización del proceso, cómo nos integramos como este tema de BPM y demás, es muy fácil la integración. Beneficios como el que decía Rodrigo, todas las actualizaciones que se lleguen a dar, automáticamente las obtiene el cliente. Y el problema que mencionaba desde el principio de estar entrenando y decirle dónde está el campo que yo quiero extraer, ya eso digamos que ya no existe en esta herramienta. Yo simplemente le digo qué quiero extraer y él me lo devuelve. Ahora, por el tema de costos, comparado con una solución de caja, el pago se hace por cada página de documento que tú quieras procesar. Entonces, de acuerdo digamos que mensualmente a los documentos que tú estés analizando y lo que realmente requiere análisis, sobre eso es que el servicio te va a cobrar. Entonces ya no tienes que hacer un pago inicial de una herramienta grandísima y hacer unos tal vez pagos adicionales o esfuerzos de integración para extraer esta información, sino que aquí ya tienes la información, ya la extraes de forma automatizada, la obtienes en un par de minutos, la verdad es esa, la obtienes la información en un par de minutos y pagas precisamente, así como casi que todos los servicios de Amazon, pagas por uso. Entonces, ya te evitas todo esto. Mensualmente, sí, no sé, si diciembre, por ejemplo, es el mes que más facturación tiene tu organización, pues muy seguramente vas a pagar mucho por el uso de estos documentos, pero si enero o marzo es temporada baja para ti, pues vas a pagar solamente pues por lo que estás procesando documentos. Entonces, la verdad, esto es muy bueno para el negocio, porque de acuerdo a su movimiento, de acuerdo a su razón de ser, es que hace el pago. Rodrigo mencionaba el tema, por ejemplo, del sector financiero. Como esto es extracción de documentos, se convierte en un cuello de botella, tú dejas de procesar o de atender solicitudes. La idea acá es precisamente incrementar las ventas, hacer que más solicitudes lleguen y hacer que más solicitudes se puedan cerrar de créditos hipotecarios y los que mencionábamos. Entonces, cómo esto permite que efectivamente tú puedas abrir y recibir más solicitudes, hacer más análisis de documentos y pagar pues precisamente pues por lo que vas a recibir. Entonces es una ventaja grandísima en cuanto a la integración. Y quería mencionar algo de la zona gris que mencionaba Rodrigo hace un rato, y es precisamente si no está segura la herramienta o de acuerdo a un porcentaje que da de la información que extrajo, tú puedes establecer un proceso dentro del mismo flujo que sea una zona gris donde hay personas de tu organización que van a revisar esos documentos para evitar el tema de errores y toma de decisiones. Entonces, digamos que tienes cubierto todo, no le generas el 100% la responsabilidad a una herramienta, de acuerdo a un umbral y de acuerdo al riesgo que tenga tu organización, tú lo puedes parametrizar para saber si lo mandas a zona gris o si usas la información que se extrajo y el porcentaje que se pudo extraer. Okay, muy bien, Sergio.
Dale. Rodrigo, perdón. No, solo quería complementar que efectivamente desde el punto de vista de tu pregunta original que tenía que ver con la integración de procesos, ¿no? Ahí, obviamente, como comentábamos, este es un primer paso que después tú puedes integrar con otros servicios de inteligencia artificial. Entonces, un servicio que puede ser relevante en el caso de AWS se llama Amazon Comprehend, que también es un servicio que implementa procesamiento natural del lenguaje para, entre otras cosas, poder extraer ciertas entidades del documento. Entonces, por ejemplo, si tú estás pensando pensemos en un contrato o en un documento con mucha cantidad de texto donde te interesa extraer información, por ejemplo, como las fechas, las ubicaciones, los nombres, eso también se puede hacer de forma bastante sencilla con este tipo de servicio, en la medida en que tú le pasas cierto texto y él es capaz de entregarte, bueno, esto es un nombre, esto es una fecha, esto es una organización, y a partir de ahí también simplificar lo que es el procesamiento, sobre todo de grandes cantidades de documentos, incluso cuando ya lo has digitalizado. Y en ese sentido, obviamente, hablamos mucho acá de como de bloques modulares que de alguna forma hay que integrar. Y en AWS la verdad es que también hemos venido trabajando en esa línea de, bueno, cómo entregar, más allá de los servicios individuales, poder entregar soluciones, obviamente también complementando con el trabajo que nuestros partners, como ustedes en este caso, vienen también complementando. Y existen soluciones, particularmente hay una que se llama Intelligent Document Processing o procesamiento inteligente de documentos, que ya es algo que los clientes pueden lanzar directamente y ya incluye, por ejemplo, la parte de Textract, la parte de Comprehend, la parte después de indexar este tipo de información para procesarla. Entonces, también es una forma de ayudar a que los clientes no tengan que construir todo desde cero, o integrar estos bloques desde cero, sino partir con una cierta fundación y después obviamente complementar eso con el apoyo que nuestros partners puedan dar en la línea de cómo integramos esto en procesos de automatización, cómo le sacamos un valor agregado directo para el negocio. Entonces, es parte también de nuestra propuesta como AWS de fomentar la experimentación de los clientes. Lo mismo con el modelo de costos que comentaba Sergio, ¿no? El hecho de que sea una flexibilidad o un pago por uso permite también que el proceso de experimentar y ejecutar ciertas pruebas y evaluaciones sea mucho más económico porque no es necesario comprometerse con pagos anticipados por una suite que ni siquiera sabemos si va a funcionar, ¿no? Existe además incluso una capa gratuita, entonces es muy amigable el poder consumir estos servicios, saber si me funcionan, si cumplen mis requerimientos y a partir de ahí empezar a escalar y ya productivizar este conjunto de servicios, ¿no? Perfecto, yo quisiera como a manera de ejemplo para la audiencia, a mí se me ocurren pues casos que creo que son muy comunes para todos nosotros. Hay un caso que ustedes ya lo han mencionado mucho y que se me hace muy, en el cual este tipo de tecnologías podría aplicar mucho. El caso del crédito hipotecario es un caso que me parece perfecto porque es una línea de crédito que normalmente en todos los países, en todas las regiones del mundo, involucra siempre los documentos de propiedad de la construcción o del bien sobre el cual se va a hacer la prenda que va a soportar el crédito. Hay documentación, no sé, si el país tiene pues instituciones como notaría o cámara de construcción o entidad regulatoria, los documentos del banco, los documentos de la persona, etcétera, etcétera. Y por lo que veo yo, uno podría entonces hacer cosas tales como procesar la hipoteca, después guardar esa información pues en un repositorio de datos, incluso darle retroalimentación y según esa filosofía, Rodrigo, yo empezaría a ir construyendo y agregando bloques dependiendo como del caso y de la especificación de la experiencia del cliente. Si yo quisiera, por ejemplo, que esa información incluso volviera al cliente mismo y el cliente está conduciendo, pues qué sé yo, podría incorporar también, mezclar todos esos servicios con los servicios de procesamiento de lenguaje natural, de asistente virtual, sin ningún problema. Pues, o hasta Sí, de dónde podría hecho, llegar. bueno, ahí nosotros, y quizás como empezando también a abordar posibles casos de uso y dónde hemos visto el uso de este tipo de servicios, uno de los casos de uso donde a mí me tocó apoyar una prueba de concepto tenía que ver justamente con eso, ¿no? Poder extraer, por ejemplo, a partir de un contrato de compraventa de una propiedad, extraer cuáles eran los datos del comprador, los datos del vendedor, los datos de la propiedad, y ahí en general es una mezcla de cosas, ¿no? Parte primero por el proceso de digitalizar estos documentos, donde Amazon Textract ciertamente ayuda y es como fundamental en esa etapa.
seguido de una etapa de procesamiento natural del lenguaje, de poder, lo que yo te comentaba antes, extraer, bueno, veamos todos los nombres, veamos todas las fechas, veamos las direcciones, en fin, y a partir de ahí aplicar ciertas reglas de negocio ya. Por ejemplo, si uno sabe cuál es el formato estándar, cómo se construye, no sé, típicamente un contrato empieza diciendo, bueno, tal persona es el comprador, tal persona es el vendedor, y eventualmente un par de páginas más adelante dice, esto es el dato de la propiedad, y después vienen a lo mejor 10 páginas más que no me sirven para nada desde el punto de vista del análisis financiero, ¿no? de la persona. Ese tipo de reglas también, teniendo esta información extraída y digitalizada, es mucho más fácil de lograr extraer qué es lo que a mí realmente me importa dentro del documento para poder tomar una determinación o poder usarlo como parte de la evaluación de riesgo, de la evaluación de crédito de la persona que está solicitando, por ejemplo, este crédito hipotecario. Excelente, qué buen ejemplo ese. Sergio, quisiera yo preguntarte, así como Rodrigo ya ha mencionado algo acerca pues como del caso, no sé si Rodrigo pues tiene otra mención, ¿qué has visto vos en el mercado para qué se ha usado esta solución o qué aplicación real se ha tenido por parte de Pragma? Listo. Nosotros en Pragma, hace más o menos ya tenemos en producción, hace un año más o menos, una solución que utiliza Textract como tal. Llamémoslo así, es el core de la solución hace muchas cosas más. El core lo hace a través de Textract para bueno, no puedo por temas de, de confidencialidad, no puedo pues, nombrar la entidad. Es una entidad del sector real, la cual no solamente está en Colombia, sino está en varios países de la región. Ellos tenían un inconveniente, sí tenían también un OCR como tal, un producto de caja, y estaban teniendo muchos inconvenientes alrededor de la extracción de esos documentos. ¿Por qué? Porque más o menos era la centralización de todos los documentos, o es la centralización de todos los documentos de toda la región del pago de proveedores, que más o menos son unos 50.000 proveedores diferentes. Entonces te podrás imaginar, Gregorio, la cantidad de facturas, de formatos, de colores e incluso de idioma que se debían procesar. Entonces el equipo, aunque ya tenía una herramienta de OCR, tenía un equipo bastante robusto, llamémoslo así, para ayudar a que efectivamente estuvieran puliendo, llamémoslo así, o mejorando, optimizando la extracción de esas 50.000 facturas. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos como esa migración, cambiamos ese OCR, utilizamos Textract precisamente para sacar provecho y el beneficio que tiene de estas capacidades de extracción inteligente y de no tener que estar entrenando estos documentos. El cambio fue, la verdad, muy asombroso. O sea, de hecho, el cliente ni siquiera creía o veía las capacidades que tenía Amazon Textract, y cómo su proceso se robusteció. Es decir, la cantidad, como les mencionaba, de facturas que podía procesar mensualmente cambió notablemente, y los equipos que tenían precisamente para estar haciendo todo este tema de pulir ese modelo o incluir esas nuevas facturas o incluir incluso esos nuevos proveedores, ahora hace otras actividades dentro de la organización. Y no solo cambiamos el tema de Textract como tal, o sea, de hecho se hizo todo un tema de ingeniería alrededor de, como tú lo mencionabas, de integración y de muchas cosas, que abrió la puerta precisamente para hacer una modernización de ese ecosistema, incluyendo otros servicios de Amazon también. Entonces, desde la parte del frontend, cómo le indicamos a las personas la factura, qué datos habías traído, cuando estaban en esas zonas grises también qué habías traído, y las personas pueden modificar de cierta forma los datos en caso tal de que no hayan sido extraídos de forma correcta. Eso es un porcentaje muy mínimo, la verdad, de toda la automatización del proceso que se hizo, y pues eso hace que el proceso de facturación para esa compañía pues sea muy rápido y muy robusto. Actualmente están procesando, arrancamos con 50.000 proveedores, muy seguramente
ahorita ya han crecido ese número de proveedores y ese número de procesamiento de toda esta facturación, y hace que sus procesos a lo interno sean un poco más rápido, porque también, pues imagínense, pagar 50.000 proveedores mensualmente es un proceso muy dispendioso. Entonces, esto ayuda mucho al equipo precisamente a que internamente, muchas veces vemos esto, ahorita estábamos hablando de escrituras, de temas de notaría, todas esas cosas que son más de cliente final, de usuario final, pero esto es más como de un back office y cómo le ayuda al back office precisamente a solucionar todo este tema de facturación. Entonces es uno de los casos que nosotros, de casos de éxito que tenemos en la región, y actualmente ha ido evolucionando esa arquitectura, incluyendo muchísimos servicios más de AWS, precisamente pues para aprovechar todas esas ventajas que nos está comentando Rodrigo hace un rato. Perfecto, muy bien, Sergio. Rodrigo, aparte pues de estos dos casos que mencionan, que esta solución es una solución enfocada para algún sector en particular o es aplicable para cualquier sector, ¿qué consideraciones debería yo tener como organización para considerar la utilización de soluciones basadas en Textras, Comprehend y esta serie de servicios? Yo te diría que es una solución que es aplicable a múltiples industrias. Y si yo os invito a que visiten la página de AWS sobre el servicio, van a encontrar casos de éxito de clientes que la verdad es que son bastante transversales. O sea, es de sector financiero, manufactura, oil and gas, en fin, retail. Lo interesante es que básicamente cualquier cliente, cualquier industria donde exista hoy algún proceso que implique tener que procesar documentos o sobre todo tener que transcribir documentos para después recién empezar ese proceso de revisión, es un perfecto caso de uso para utilizar Textract o al menos evaluar el uso de este servicio como parte de su proceso de automatización, ¿no? Pensando cualquier empresa que, sobre todo si pensamos en cuál es el beneficio directo, digamos, para el negocio desde el punto de vista de mejora de experiencia de usuario, mejora en tiempos de respuesta o en tiempos de procesamiento de un crédito, como el ejemplo que utilizábamos, pero también en retail, en lo que tiene que ver con procesamiento de facturas de proveedores, que puede reducir eventualmente el tiempo del pago a proveedores y por lo tanto también mejorar esa relación con la cadena de suministro, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que en cada industria básicamente cualquier industria, cualquier empresa que tenga algún tipo de documento que requiera digitalizarse para procesarse, es un buen candidato para mejorar sus procesos con este servicio. La ventaja de la flexibilidad de que pago por lo que use, ¿no? Eso Exacto, pues. exacto. O sea, empezando pequeño, empezando con una experimentación y después obviamente creciendo. Y lo interesante de este pago por uso es que también se puede conectar directamente, al final es la filosofía del pago por uso en términos de servicios cloud, tiene que ver también con conectar lo que son los costos con el revenue potencial que me genera. O sea, no tener una estructura tan rígida de tener que obligatoriamente pagar un monto fijo independiente de cuál es el retorno que voy a obtener a cambio, ¿no? Entonces, también eso es parte de la filosofía cloud, particularmente aplicada para este tipo de servicios. Excelente, Rodrigo. Bueno, no sé, ¿algún comentario de cierre, algún tipo de conclusión, alguna sugerencia para, ya mencionaste, Rodrigo, diste los pinitos sobre la página del servicio, en dónde se puede encontrar más información, pues, dónde, pues, cómo cerramos, pues, para la audiencia, como un mensaje final, y en dónde pueden buscar más si lo necesitan. Listo. Por el lado, listo, no había Rodrigo, pensé que tenía el micrófono abierto. Nosotros pueden entrar para consultar nuestros casos de éxito, pueden entrar a pragma.com.co. Allí en el tema de casos de éxito hay muchos casos de éxito, no solamente con el tema de Textract, sino con otras entidades y con otros servicios. Lo que lleguen a necesitar, pruebas de concepto alrededor de cómo funciona. Nosotros como partners de Amazon precisamente ayudamos a ese entendimiento, a que lo que hablamos hace un rato, se queda uno como pensando cuando desconoce esto, cómo funcionará, será que sí, será que no. O sea, podemos hacer una prueba de concepto, podemos estar revisando pues esos documentos. Como tú lo mencionabas, Gregorio, no necesariamente tienes que ser una entidad grandísima para adquirir una licencia o tienes que tener harto procesamiento de documentos, ¿no? Si también
no procesas mucho, pero quieres empezarlos a automatizar, también sería bueno. Entonces, nos pueden contactar también en la página para cualquier solicitud o caso de negocio que lleguen a necesitar o a requerir, y pues acá estamos dispuestos a ello precisamente. Y en el caso de Textract, pueden ir a aws.amazon.com/Textract y ahí van a encontrar información respecto de las características, casos de uso, clientes, casos de referencia de clientes y también información de pricing. Y ahí la invitación que yo les hago es, primero, obviamente, visitar la página, pero también probar el servicio. Dentro tenemos una capa gratuita donde se puede hacer analizar durante los primeros 3 meses desde que ustedes activan el servicio, analizar hasta 1000 páginas por mes de forma gratuita en el caso del análisis más básico, o hasta 100 páginas por mes en el caso de análisis de información como formularios y tablas, y por lo tanto la verdad es que ustedes pueden empezar a experimentar hoy mismo sin ningún costo adicional, y ya después, una vez que productivicen este tipo de servicios, empezar a pagar, obviamente, el pago por uso sujeto al uso que tengan. Así que están todos los elementos para que empiecen a experimentar con este servicio y complementar con el resto de servicios del ecosistema de AWS también. Perfecto, bueno, entonces pues creo que esto es todo lo que tenemos para compartir de manera inicial el día de hoy. Nuevamente, pues muchas gracias a Rodrigo y a Sergio y a la audiencia que está atendiendo pues este evento. Pues gracias por su atención y hasta una nueva próxima oportunidad en esta serie de seminarios y de charlas alrededor de tecnología de la nube por parte de Pragma y AWS. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregorio. Gracias, hasta luego.